en primer término a nuestro disertante de hoy, a nuestro querido, siempre un hombre, un colega de la casa, el doctor Mariano Natale, que siempre nos gusta tenerlo con nosotros y es el primero que siempre pensamos para venir a disertar y a charlar con los colegas de Zárate Campana. Hoy nos va a hablar sobre los lineamientos generales del proceso judicial de trabajo en la provincia de Buenos Aires, o sea, con la ley 11.653, la nueva, la 15.057. También quiero agradecer a la Comisión, al Instituto de Derecho Laboral y a su coordinadora, el doctor Jorge Alonso, por el trabajo que vienen haciendo y por organizar esta charla. Así que solamente agradecerle a todos también que están participando. Esperemos que sea de provecho esta charla con el doctor Natale, que podamos aprender un poco más y conocer un poco más para el ejercicio de nuestra profesión y en este momento en la rama del derecho laboral. Y le doy la palabra al doctor Jorge Alonso, que va a hacer la presentación de nuestro disertante de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcelo, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenido Mariano nuevamente al Departamento Judicial de Zárate Campana. Siempre, como dice Marcelo, es un gusto tenerte por acá y aprovechar tus valiosos conocimientos. Bueno, paso a presentar al doctor Natale, que insistimos es un conocido acá de la casa. El doctor Mariano Natale es doctor en Derecho del Trabajo y Derechos Humanos, coautor del anteproyecto de ley 15.057, docente universitario de UBA, por concurso de antecedentes y oposición a la materia de Derecho del Trabajo, cátedra de la doctora Estela Ferreiros, hoy cátedra del doctor Winstein. Abogado UBA, docente de la Fundación de Ciencias Jurídicas SIGUSO, docente de posgrado, tutor de tesis de materia de Derecho del Trabajo en la Universidad del 13 de Febrero, árbitro de la revista Anales de la Universidad Nacional de La Plata, director de la publicación de Derecho de Publicaciones del Colegio de Abogados de San Martín, representante ante la Comisión de Derecho Laboral Colprova por el Colegio de Abogados de San Martín, representante ante la Comisión de Derecho del Trabajo FACA por el Colegio de Abogados de San Martín, elegido mejor docente UBA por encuesta de alumnos 2009, 2010, 2011, 2012, conferencista, publicista, se terminó. Tremendo, tremendo, Mariano, felicitaciones. La verdad que una trayectoria enorme. Sabemos de la entrega, sabemos de. Sí, te escucho. Realmente para nosotros es un honor tenerlo en el Colegio de Abogados de Zárate Campana, siempre lo decimos, y también queremos agradecer a la Fundación SIGUSO, la herramienta académica del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que ahora me toca también presidir, que es la que nos da el apoyo también para que hoy pueda estar el doctor Natale aquí. Así que muchas gracias. Bueno, termino entonces la presentación y sin más trámite, escuchamos al doctor Natale. Bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados de Zárate Campana, muchas gracias a las autoridades del colegio, al instituto, del Colegio de Abogados, Instituto de Derecho del Trabajo, por supuesto, que llevas adelante vos, Jorge, a las autoridades, a través tuyo, Marcelo, a todo el consejo. Así que agradecerles a ustedes, a la Fundación SIGUSO, que está siempre presente, que siempre empuja, que es la rama académica del Colprova. Así que bueno, y muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar aquí presentes. Simplemente voy tratando de hacer las acciones, porque por permitirme compartir pantalla, me permitieron, y voy admitiéndolos, así que si ustedes los ven también, admítanlos para que no esperéis. Es como cuando en la facultad, viste, que salías corriendo de un aula y llegabas a otro y el profesor te esperaba para que empezara la clase, es más, pero ahora es desde tu casa. Bien, gracias por estar todos aquí presentes. Voy a compartir pantalla con ustedes, les pido permiso, vamos a hacerlo, para ver este PowerPoint que luego se los voy a alcanzar por el instituto a través de Jorge, junto con el texto de las dos leyes
que están, no quiero empezar mal, ¿no? Pero vigentes y no vigentes, pero operativa y no operativa, a pesar de estar vigente. Así que ahora lo vamos a ver un poco más en detenimiento. Bien. Una sola cosa, una cuestión más. Las preguntas, por favor, háganlas por el chat. Seguramente a mitad de la charla paremos para leer las preguntas y luego leemos otra tanda al final. Bien. A ver, ahí está. Antes de comenzar, les dejo esta invitación a este Facebook no oficial que tengo con otros colegas. Uno es el doctor Lantela, que va a estar la semana que viene con ustedes disertando, Eduardo Lantela. Así que, bueno, es no oficial, comentamos resoluciones jurisprudenciales y temas de novedad que surgen en los lineamientos generales del derecho del trabajo, el derecho procesal más que el derecho del trabajo, que suceden en la provincia de Buenos Aires, o que suceden, aunque tengan injerencia o que tengan algún punto de similitud con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Así que mandan así la invitación, se llama así, Nueva Ley de Procedimiento Laboral en la provincia de Buenos Aires, ley 1557, y los admitimos. Bien. La provincia de Buenos Aires tiene, como ustedes ya saben, su propio fuero laboral del trabajo, su propio fuero del trabajo, o fuero autónomo. Un fuero creado en el año 1947 en la Asamblea Legislativa. ¿Qué quiere decir Asamblea Legislativa? Que tanto las dos cámaras de diputados y senadores se reúnen en el pleno propiamente y debatieron la conformación, o sea, la creación de un fuero especial del trabajo, porque las reclamaciones laborales se dirimían en la competencia civil y comercial. Entonces, para eso, los legisladores dijeron, bueno, vamos a ver, tenemos un antecedente de Capital Federal con juzgado y cámara, vamos a ver qué creamos acá. Entonces debatían qué era lo mejor. Juzgado, tribunal, cámara, no cámara, debatían eso. En el año 1946, mejor dicho, ¿no? Porque la ley del 46 y se publicó en el Boletín Oficial en el 47. Lógicamente, entendían los legisladores que era necesario darle prioridad a los principios de oralidad y celeridad procesal. Oralidad, lógicamente, que es lo que tenemos hoy día, de escucharnos, de vernos, de relacionarlos, no como la computadora desde ya, ¿no? Y de celeridad porque todos sabemos que la justicia tardía puede provocar una gran injusticia. ¿Qué pasaba en esa época? En esa época no había computadoras, en esa época se actuaba, se mecanografiaba lo que decían los testigos. Entonces llegan a la conclusión de que actuar tanto en primera instancia como en segunda instancia iba a demorar mucho el proceso. Entonces era necesario hacer una instancia única. Entonces se resuelven por instancia única. Entonces después dicen, bueno, pero lo mejor es un juez, dos jueces, ¿cuántos jueces? Entonces debatían entre ellos qué era mejor. Entonces decían, no, juzgado, tribunal de instancia única, con juzgado o con juez unipersonal, no puede ser porque un juez se puede equivocar. Y a su vez no tenemos quien lo revise. Entonces dice, bueno, pongamos dos jueces. Entonces dice, no, porque si un juez dice blanco y el otro juez dice negro, si un juez dice que sí y otro juez dice que no, ¿quién resuelve la contienda? ¿Quién resuelve el juicio, el pleito, el litigio? Entonces, se resolvió poner 3 jueces en instancia única con la salvedad de que era necesario, y dejaron asentado así, cuando se creó la ley, la 5178, de que el mejor sistema de enjuiciamiento para el fuero laboral debía ser juzgado unipersonal con cámara de apelación del trabajo. Pero que para arrancar, estaba bien un juzgado unipersonal. Entonces, pasaron más de 70 años han pasado, y todavía para arrancar está bien que existan unos tribunales del trabajo, de instancia única. O sea, lean los antecedentes, lean el debate que se dio en la Asamblea Legislativa en el año 1946, que es más que interesante. A los años, fíjense cómo lleva tiempo, a los 20 y pico de años, 25 años, se cambia el sistema de enjuiciamiento, se deroga la ley 5178 y se pasa a la 7718, que en sí no ha tenido muchísimas modificaciones respecto del sistema de enjuiciamiento, sino lo que tiene es que se han creado más tribunales del trabajo
porque los tribunales no alcanzaban en sí. Por ejemplo, se han creado más tribunales del trabajo en San Martín. Hasta que en el año 1995 se sanciona la ley 11.653, no como la conocemos hoy día, porque tiene modificaciones, pero se sanciona esta ley, y esta ley trae algunas modificaciones importantes, como la implementación de la caducidad de instancia, que antes no existía, o sea, cuando se creó no existía, cuando en el 77 y 18 tampoco existía, se implementó la caducidad de instancia, y a su vez le quita el recurso de apelación. El recurso de apelación existía para los juzgados de paz. O sea, se violentaba el principio de juez natural y se tramitaba en los juzgados de paz los procesos de despido, los procesos de propiamente de objeto que tengan el foro laboral. Y se iba en grado de apelación al Tribunal del Trabajo. Esa posibilidad se quita porque, lógicamente, se violentaba el juez natural. Fíjense que la 11.653 yo le escribo acá al lado, boletín oficial, agosto del 95, y le pongo al lado resolución 3199/19, o sea, del 4 de diciembre de hace 2 años, de la Suprema Corte. Y ahora vamos a ver por qué pongo esto. Ahora lo vamos a ver y van a entender por qué. Un poco de historia y sin ánimo de criticar a nadie, esto es claro, lo que pretendemos es mejorar el proceso, no criticarlo, sino analizarlo y ver en qué se puede mejorar. Fíjense, este precedente es del 22 de febrero de 1977. Es de Jesús con hilanderías y tintorerías Bécar. Está publicado en 1977, bueno. Y está publicado más que nada en la ley comentada 7718 por dos grandes del derecho del trabajo, como el doctor Comadira y Brito Pérez. Voy a pedir permiso, les voy a leer muy breve, pero simplemente es para analizar, no es para criticar a nadie. En efecto, el plazo de 30 días ha sido, en gran parte, superado por el incremento de litigiosidad acontecido sin el correlativo aumento de la infraestructura judicial para atender el requerimiento de los justiciables. De esta manera, se ha perdido, en desmedro de la celeridad procesal, la relación existente entre ambas circunstancias. Esto es, el plazo previsto y el número de causas en trámite, que en los inicios permitió un eficaz desenvolvimiento de la justicia laboral en la provincia. En ese sentido, la propia Suprema Corte expresó que no cabe exigir a los magistrados una conducta imposible cuando el número de causas que deban sustanciar excede la posibilidad de trámite dentro de los plazos que idealmente fija la ley sin tener en cuenta en ocasiones la realidad. Reitero la fecha. Esto parece de hoy día, ¿no? Pero miren la fecha. 22 de febrero de 1977. Tiene 44 años. Este precedente tiene mi edad. O sea, fíjense, y parece que está vigente todavía, porque han pasado 44 años, y los problemas que se quieren en el trámite del expediente, y en la integración, en la conformación del tribunal. Cuando un juez se va a un tribunal, ya es un dolor de cabeza para los jueces, para los empleados, para el secretario y la secretaria, los auxiliares del Estado, los funcionarios, y es un dolor de cabeza para nosotros los abogados, que no sabemos cuándo nos fijan que no está integrado. O sea, son realidades contrastables con el sistema de enjuiciamiento a través del tribunal. El nuevo marco normativo, que está vigente, pero no operativo, ahora lo vamos a ver en más detenimiento, está dado por la ley 15.057. Esta ley 15.057 que se proyectó en el seno del Colproba, nos reuníamos cada 14 días en el seno del Colproba, nos reunimos más que nada en el Colegio de Abogados de La Plata, porque el Colproba todavía estaba en obras, estaba reformando su sede, quedó hermoso, y nos reuníamos en otros colegios y demás aparte, pero generalmente se reunía en La Plata porque es capital de provincia. Proyectamos un anteproyecto, lo entregamos, ingresó a la legislatura en la Cámara de Origen y en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, a través de la Cámara de la Comisión de Derecho Laboral y la Comisión de Derecho en General, le hizo modificaciones, pero en líneas centrales y en líneas muy importantes, siguió los lineamientos que nosotros habíamos proyectado, y se aprobó por unanimidad. Todos los bloques políticos lo aprobaron, este proyecto. Luego pasó a diputados, que fue sancionada por mayoría, y finalmente se promulgó en 2018,
y se publicó en el Boletín Oficial el 27 de noviembre de 2018, con unas erratas del 2 de diciembre de 2019. La ley dice que está vigente a partir del primer día hábil de febrero del 2020, o sea, el 3 de febrero de 2020. Bien, en la nación, no en la nación, sino en la República, de las 24 jurisdicciones, solamente 4 admiten instancia única. Instancia única me refiero a la posibilidad de no revisar la sentencia definitiva por la vía ordinaria, a eso me refiero. Esa es la instancia única. Luego podrán algunos tener juez de conciliación, podrán tener juez de trámite, pero a eso me refiero a la instancia única. La instancia única es donde se resuelve por sentencia definitiva y no existe la posibilidad del doble confronte. Acá lo ven, es la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Rioja, Río Negro, y Mendoza, que recientemente ha modificado su jurisdicción, su fuero, que va al juzgado de instancia única. Bien, antes de analizar un poquito más detenidamente la ley, quiero hablarles de este inconveniente, esta controversia, este problema que trae toda transición, toda modificación, toda posibilidad de modificar una norma. El derecho de transición, el derecho transitorio, es el derecho más complejo de todos. Es el derecho más complejo porque no se está modificando todos los días una ley procesal, porque no se modifica todos los días un código civil, por ejemplo, porque no se modifica todos los días un código procesal penal. O porque no se modifica un fuero laboral, o no se modifica todos los días un fuero de familia. Entonces, las transiciones llevan tiempo, llevan trabajo, llevan impulso económico y llevan impulso político. Pero tengan en cuenta que esta ley 15.057 está vigente a partir del 3 de febrero de 2020. Pero que esté vigente no quiere decir que esté operativa, porque son términos que he aprendido a través de la Suprema Corte. Ahora lo vamos a ver. Miren, cuando les hablaba de la 11.653, le dije la resolución 3199 del 2019 de la Suprema Corte. No sé si se llegan a ver, pero al final solamente van a ver, le dice en el artículo 1, dice hacerlo así saber, y el artículo dice poner en conocimiento del Poder Ejecutivo y demás. En los considerandos, la Suprema Corte va por el camino más largo y por el camino de que, en mi principio, en mi visión, no comparto, los que me han escuchado ya lo saben, porque la Suprema Corte mezcla, por no decir confunde, la estructura del Poder Judicial con el funcionamiento de la ley. Tenemos tribunales, y el artículo 98 nos dice, la 15.057, que hasta que no se conformen las cámaras, no se puede desintegrar los tribunales y pasarlos a juzgados unipersonales. Perfecto. Pero no dice en el artículo 98 que hasta que esto suceda, la ley no va a estar vigente. De hecho, el artículo 104, si lo dije recién, dice que está vigente a partir del 3 de febrero de 2020, el primer día hábil de febrero. Y a su vez, el artículo 88 de la ley 15.057 dice claramente que está derogada la ley 11.653 y sus modificatorias. Entonces, ¿qué hace la Suprema Corte? Va por el camino más largo, por el camino de dudosa constitucionalidad, porque no tiene facultades para decir esto, por más que sea cabeza del Poder Judicial, no tiene facultades para decir si una ley está operativa o no operativa, porque hasta donde yo sé, las leyes son vigentes o no vigentes, constitucionales o inconstitucionales, según el criterio propiamente de control de constitucionalidad. En Argentina es el control de constitucionalidad difuso, cada juez puede decretarlo para el caso en concreto, pero no he visto nunca que una ley esté no operativa. Una ley está vigente o no vigente, pero operativa o no operativa, la verdad que no termino de entender. Y por ahí es un error mío en la interpretación. Si alguno de ustedes lo entiende, me lo pregunta o lo quiere explicar, no tengo ningún problema. Lo cierto es que, por esta resolución 3199, la Suprema Corte le da una eficacia o una vigencia ultraactiva, o sea, como los comités colectivos de trabajo, ¿vieron que se acuerdan de la ultraactividad? Bueno, ultraactiva a una ley derogada. ¿Qué quiere decir con esto? Con la resolución 3199
la Suprema Corte de diciembre del 2019, hace que la ley derogada 11.653 tenga una vigencia ultraactiva con la finalidad, si se quiere, de salvar al fuero cuando podría haberse aplicado las cuestiones de la 15.057 que no devengan en recurso de apelación o en recurso de queja por apelación denegada. Ahora vamos a ver. Bien. Voy un paso más allá de la Suprema Corte y les traigo un precedente no tan viejo, que los laboralistas conocemos, Urquiza con provincia de RT del 2014. El Procurador General, cuando habló de vigencia y transición, cuando se pasaba de la 24.557 a la 26.773, lo dijo claramente, dice, que las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia, aún en caso de silencio, se aplican de inmediato a las causas pendientes. O sea, si bien la Suprema Corte no tiene una argumentación o un carácter de dependencia moral con la Corte Suprema, es claro que este es el criterio a nivel nacional que impera cuando existe una transición de carácter procesal, que son de aplicación inmediata, salvo la 15.057, que la Suprema Corte está diciendo que deviene no operativa y que en mi criterio contraria claramente lo que dijo la Corte de Nación en Urquiza o en Plus Petrol, por ejemplo, u otros precedentes. ¿Cuál es la principal reforma que trae la ley 15.057? Bueno, la creación de juzgados unipersonales y la creación de Cámara de Apelación del Trabajo, que es un órgano que, a pesar de que hace más de 70 años que está creada en la provincia de Buenos Aires, no existe. Nunca se ha creado un órgano de revisión ordinaria. Yo les pregunto a los que se dedican al fuero de familia, al fuero de niños, niñas y adolescentes, que han pasado transformaciones, que han pasado ellos, lo saben, pues son los últimos que han sucedido en la provincia de Buenos Aires, una transición, y ahora tienen juzgados unipersonales con una cámara que no es la cámara por excelencia, la cámara civil y comercial no es por excelencia la cámara que realmente le corresponde, pero tiene una cámara. Pero mi pregunta es si a los que se dedican al fuero de familia quisieran volver al sistema de tribunal de instancia única. Yo quisiera escucharlos, a ver, yo no he escuchado nunca a ninguno que me haya dicho, sí, yo quiero que volver a los tribunales de familia, de pasar el tribunal de juzgado y volver al tribunal de familia de instancia única. No he escuchado a ningún abogado que se dedique a ese fuero. Un fuero tan especial como es el fuero del trabajo. ¿Qué trae, a su vez, la posibilidad de tener una cámara? La posibilidad del doble confronte, que no es el doble conforme. El doble conforme es gané primera, gané segunda. La posibilidad del doble confronte es la posibilidad de que a mí me revisen la sentencia y que yo entienda, o que, perdón, que el juez entienda, bueno, se equivocó o no se equivocó. Es esa garantía internacional dada por el Pacto de San José de Costa Rica. Es esta garantía internacional que la Corte dijo que no era, la Corte Provincial dijo que no era aplicable en Sala con Bonanno a la provincia de Buenos Aires, pero que no es ese el camino en sí el que me quiero meterme, sino quiero dejarlo aclarado que el doble confronte es como lo dijo el legislador cuando creó en el año 1947 el Fuero del Trabajo. El mejor sistema de enjuiciamiento es juzgado con cámara, porque tengo la posibilidad de revisar. Y hoy día no tengo esta posibilidad de revisar. No tengo esta posibilidad de revisar. Porque la revisión es extraordinaria. Voy a ir a la Suprema Corte, mejor dicho, a la Suprema Corte de la Secretaría Laboral. Y no van a ir todos los expedientes que tengan sentencia. Van a ir aquellos que superen el monto del agravio, el monto del recurso, no es agravio propiamente, los 500 ius. O sea, ya le ponen un límite muy difícil de llegar. O podré ir por la vía de la arbitrariedad, si se quiere, discrecionalidad, llamarlo como quieran. En la provincia se llama el absurdo, ir por la vía del absurdo. Pero es muy difícil que se abra ese recurso por la vía del absurdo. Es muy complejo que eso suceda. Entonces no tenemos revisión ordinaria dentro de la instancia, porque lo que se creía, que en la práctica no ha sucedido, y que rara vez se da, es la independencia de criterios de los magistrados. No que piensen distinto, pero sí resuelven de manera parecida en todos, y contadas excepciones son los votos sin disidencia. Fíjense cuando surgió el tema de la ley de adhesión. Ahí empezamos a ver más que nada las disidencias. Luego, generalmente, los votos son de adhesión.
Entonces, esta es una realidad. No, reitero, no quiero que ningún magistrado se ofenda con lo que le estoy diciendo. Pueden estar acá presentes, pedir la palabra, los escucharemos, pero no apuntamos a la crítica de ellos, sino es el sistema propiamente que no le da garantía de justiciable. Algunas mejoras procesales que trae la 15.057. Lo voy a nombrar muy rápido porque si no se nos va a ir el tiempo, Jorge. Así que, pero daría para un curso de unos 6 meses más o menos explicando cada uno. La audiencia preliminar es un instituto, un instituto creado del derecho procesal que ya está vigente, que está operativo, si se quiere, en el fuero civil y comercial y que funciona por excelencia, en la presencia del juez, trabada la litis, el juez llama a audiencia, intenta una conciliación, no puede, y empieza a sanear el proceso diciendo, bueno, esta prueba para qué sí, por qué si te mandó a tal, qué hace a tal, qué no. Y ya nos vamos con una clara impresión de para dónde va a ir el proceso. Ya sabemos si no me hicieron lugar una prueba, por qué no me hicieron lugar una prueba. Ya sabemos, más o menos llegamos a la impresión clara. Así que en la audiencia preliminar potencia por excelencia la conciliación. Tener medidas cautelares y autosatisfactivas dentro de una propia ley procesal, no recurrir al Código Procesal Civil y Comercial, tenerlo propiamente dentro de la normativa procesal laboral. El impulso de oficio, que la ley 1153 lo quita, y la 15.057 trae el impulso de oficio, pero implementa la caducidad de instancia, ¿no? El legislador, el Colprueba se le ha quitado la caducidad de instancia, el legislador la vuelve a implementar. En mi visión, es muy complejo que en la práctica se dé el impulso de oficio con caducidad de instancia, pero puede darse que si yo hago mal la demanda, el juez me intima y ahí me declara la caducidad. O sea, el juez no está para pedir, estoy yo como abogado para pedir adecuadamente. Por ejemplo, es un supuesto. En el artículo 1 de la ley 15.057, a la incorporación de los principios del derecho procesal del trabajo de una ley de especie, una ley procesal, como el principio de gratuidad, como el principio de inmediación, como el principio de oralidad, como el principio de celeridad, todos los principios necesarios que tienen y que existen y que son receptados por una ley. Al ser receptados por una ley, ya no hay excusa alguna, no hay escapatoria alguna, son obligatorios. Si son principios y no están en una ley, no están positivizados. Si no están positivizados, puede ser que se aplique como que no. Como están positivizados, es derecho positivo vigente. Entonces, debe ser aplicado. Notificación de demanda mediante telegrama o carta documento. Recuerden cuando empezamos la pandemia el año pasado, que las oficinas de notificación estaban cerradas y teníamos que pedir autorización para que nos autoricen a dar traslado de demanda cuando los tribunales ya estaban trabajando. Y las oficinas de notificaciones no. Lógicamente, con la pandemia no tienen las normas de higiene. No. Entonces, yo tenía que pedir permiso y había jueces que me le denegaban y tenían que poner revocatoria y ahí me hacía el lugar. Pero yo decía, ¿por qué tengo que pedir permiso si la ley directamente lo autoriza? La ley lo trae. La videograbación de la audiencia de vista de causa, o sea, hoy día con el Microsoft Teams, hoy día a casi nadie se le ocurriría que se tenga una lista de causa sin que quede grabada. Hoy día es esto, pero recuerden que esto se hizo antes de la pandemia, ¿no? ¿Y qué trae? Trae la retención de esa prueba oral. Cuando el testigo declara, cuando absuelve posiciones, cuando el perito explica las explicaciones, queda retenido en ese video, queda el video grabado. Entonces, acá el debate que puede llegar a darse por la absurdidad, por la discrecionalidad, es mayor y es más importante, porque yo lo voy a tener grabado y voy a decir el testigo al minuto 8 dijo tal cosa, y al minuto 12 dijo lo contrario. Lo tengo grabado, lo tengo retenido. No es lo que pasó adentro de la sala de audiencia del tribunal, y lo que pasó quedó ahí porque no hay forma de llevarlo al exterior, salvo que haya pedido y que hayan dejado constancia por la ley 14.740, que quede constancia de lo que es el testigo. Queda video grabado, se acabó la discusión. Otras posibilidades menores, que es de reasignar testigos sin tener que justificar por qué lo hago, el libramiento de cédulas a los testigos y a las partes de forma directa sin tener que denunciar que la cédula vino mal y tener que admitirlo y que el tribunal me lo despache, con lo cual lleva tiempo, son mayores trámites que demoran el proceso.
Esto ya en San Miguel, en San Isidro, en algunos tribunales, en San Martín, se está haciendo hace rato, de que si la cédula del testigo me venía mal o las posiciones, yo liberaba a uno directamente, no era necesario denunciarlo, pero hay tribunales que no tienen este criterio, tribunales que exigen la petición. Con la ley 15.057 esto no es necesario. La carta puede en favor del demandado. Acá el legislador quitó la posibilidad del demandado persona física, lo dejó solo para persona jurídica, pero claramente es para base para los dos. La notificación del Ministerio de Ley de la absolución de posiciones al demandado rebelde, esto es un gran problema, que tenemos la rebeldía notificada, y luego tenemos que notificar a que venga a hacer posiciones, y no lo podemos notificar, y llega a la audiencia de vista de causa y no lo tenemos notificado, y nos perdemos esta prueba, entonces porque la desistimos para poder declarar los testigos. Entonces, de esta forma, notificación del Ministerio de Ley de la absolución de posiciones. Hubo un nuevo medio de prueba, como son las nuevas tecnologías. Esto lo vamos a ver en detenimiento, esto es importante, es un nuevo medio de prueba, es llevar la tecnología al proceso. Lo vamos a ver más detenidamente, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Hechos nuevos, hoy los hechos nuevos se pueden hacer hasta el 5º día de notificado de la autoapertura de prueba. Acá va a ser con la ley 15.057 hasta antes de la vista de causa y luego ya en la segunda instancia. Más que nada tendiente a evitar la posibilidad de que algún demandado insolvente durante el proceso. Hay un micrófono que se habilitó. Sí, por favor, por favor les pido, así, gracias. La realización de designación de peritos por acuerdo de partes. Tengan en cuenta que si la RT le ofrece esto, que el médico, que el psicólogo, la médica, la psicóloga, no sea médico o médica, o psicólogo o psicóloga, por ejemplo, de la RT. O sea, tengan en cuenta esto, porque hay departamentos judiciales que están sin peritos y esto es una posibilidad de salir del paso. Los estudios complementarios de manera privada, por obra social, esto es claro, esto no está casi admitido, el 1153 no se daba, y hoy día con la pandemia lo vemos claramente, que los estudios se hacen de manera privada porque los hospitales tienen prohibido hacer otro tipo de estudios que no sean dedicados a la pandemia COVID-19. Bien, recursos de apelación y de queja, o sea, esto implica que existan las cámaras, que estén creadas las cámaras, y el cambio de valoración de la prueba por la sana crítica. Hay más puntos que trae las mejoras procesales, pero no quiero extenderme en esto porque, reitero, esto sería para desarrollar cada tema y en un curso fácil de 6 meses como mínimo. Bien, la semana que viene van a tener al doctor Eduardo Lantela, es un amigo, un gran amigo, colega, un excelso laboralista, es director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Pergamino y secretario académico del mismo colegio, compañero del Colproba, y tiene millones de publicaciones de gran vuelo, de gran prosa jurídica. Algunas están publicadas en la página de Facebook que tenemos, que lo vuelvo a invitar, pero solamente, y este tema lo van a ver con él. Van a ver comisiones médicas, acceso a la justicia, el 2J y demás. Simplemente lo vamos a ver por arriba, así breve, como el café breve, porque con él lo van a ver inextenso y mejor que conmigo, se lo puedo asegurar. Acá le dejo el flyer del doctor Lantela para la semana que viene. Bien. La competencia material en la justicia del trabajo. La Cámara de Senadores incorpora el artículo 2J. El artículo 2J no fue escrito por la Comisión de Reforma de Colproba. Nosotros me refiero a Colproba, creemos desde el seno de Colproba que el paso de manera obligatoria por las comisiones médicas frente a médicos que no tienen estabilidad en sus puestos resulta inconstitucional. Yo directamente no pasaría ni por la vereda de la comisión médica, pero bueno, me obligan y punto. Entonces, si la Suprema Corte dictó Marchetti,
qué mejor que tener al 2J, porque si no nos quedamos solamente como está en Capital Federal con un recurso y en relación. Entonces, esto no es un recurso, esto no es un recurso en relación, esto es una demanda laboral ordinaria. Ustedes, los colegas de Zárate, los colegas de Campana, que litigan en ese fuero, conocen el precedente Carugati, del Tribunal de Trabajo de Zárate, que carga condicional el artículo 2 de la Ley 27348, antes de que exista el 2J. Claramente es, si voy a revisar lo que pasó en un ámbito administrativo, lo voy a revisar con una demanda ordinaria amplia. No lo voy a revisar acotadamente a que te abro pruebas solamente la pericia médica, la pericia psicológica. No. Eso no es una acción laboral ordinaria. Eso es un recurso, como pasa en Capital Federal. Y eso es lo que el 2J no dice. Lo que el 2J tiene de error es que dice revisión. Dice, de revisión por acción laboral ordinaria. Pero dice claramente, dice de revisión, porque confunde y pretende imponer a una segunda instancia de la instancia administrativa al Poder Judicial. Es decir, son dos poderes diferentes. La Comisión Médica depende de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la Superintendencia depende del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo depende del Poder Ejecutivo de la Nación. El Poder Judicial no depende de ninguno de todos ellos. Es un poder distinto, no hace falta explicarlo, estamos entre abogados y abogadas, no hace falta explicar esto. Pero que diga revisión no quiere decir que no haya una acción laboral ordinaria amplia, porque es ordinaria, lo dice claramente. Entonces, agotamos el trámite de la Comisión Médica, o lo que está pasando hoy día, que se lo llama el 2J el silencio de la administración, el mal llamado porque no es silencio, sino lo que hay es un vencimiento de plazo, de los 60 días hábiles administrativos que marca el artículo 3 de la Ley 27348, los cuales pueden ser prorrogados por única vez por 30 días más por el médico, o sea, hasta 90 días hábiles administrativos, y en ese proceso tiene que estar concluido el expediente administrativo. Si no está concluido, me voy por vencimiento de plazo a la justicia. Y si está concluido y no estoy de acuerdo, me voy, no estoy de acuerdo con lo que no acordé, me voy dentro de los 90 días hábiles judiciales a la justicia con una acción laboral ordinaria. Tengan en cuenta de estos 90 días hábiles judiciales dos cosas. Primero, se trata de un plazo de caducidad, que no es la caducidad de distancia, es caducidad de derechos. Es mucho más grave todavía que la prescripción. Tiene efectos fatales la caducidad. La caducidad de derechos tiene efectos fatales. No lo confundan con la caducidad de distancia. No es inicio un nuevo proceso y listo. No pierdo la posibilidad de accionar. Cuidado con esto. Por eso le insisto que nosotros no estábamos de acuerdo con el 2J. Y tengan en cuenta que el artículo 2J debe estar transcripto en el acto de notificación del auto de clausura dictado por el titular del servicio de homologación de las comisiones médicas. Si no está transcrito, esa notificación, no el auto, esa notificación es nula. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes de plantear la nacionalidad, me voy a fijar si está transcrito el auto de clausura, y si está en el auto de clausura está transcrito el artículo 2J, y si no está transcrito, pido la nulidad. Al pedir la nulidad, no tengo los plazos de 90 días. Pero, cuidado, que el plazo de caducidad es fatal. No es el plazo de caducidad de un proceso laboral o un proceso civil. Y lógicamente, la interposición de la demanda trae el recurso que eventualmente la Comisión Médica Central podría llegar a hacer ante la Comisión Médica Central. En mi visión, en mi experiencia, que la experiencia es algo no transferible, pero en mi experiencia no recomiendo ir a la Comisión Médica Central. No le veo criterio. Más allá de que yo no comparta ni la Comisión Médica Jurisdiccional, menos ir a la Comisión Médica Central. Menos todavía. Bien. Para terminar con el 2J, exige los requisitos de la demanda. Al exigir los requisitos de la demanda, claramente no estamos hablando de una revisión, no un recurso, estamos hablando de una demanda. Y, como les dije antes, agotado la vía o el silencio de la administración. Agotado la vía es, llegué a la audiencia de acuerdo y no me puse de acuerdo. O sea, llegué a la audiencia de homologación y no me puse de acuerdo. Es eso. Bien.
vamos a los lineamientos generales y algunas cuestiones extraprocesales antes de escribir la demanda. Demanda de cualquier tipo ahora, ya nos vamos a los accidentes y enfermedades. Actos preparatorios o actividades preparatorias. Bueno, la entrevista con el consultante, lógicamente, ya sea presencial o remota, presencial no más de 15 minutos, por lo que esté ventilado, salvo que lo hagan en la plaza o al espacio público. Analizamos el convenio colectivo de trabajo, buscamos la escala salarial vigente, esto lo vamos a encontrar en la página del Ministerio de Trabajo de la Nación, y vamos a buscar en el portal de AFIP la constancia impositiva de la persona que vamos a reclamarle. Y a su vez le vamos a pedir a nuestro cliente o a nuestra clienta su clave de AFIP nivel 3 o superior. Porque vamos a poder constatar si tiene hecho los aportes, lo que antes se mandaba a buscar la lista a ANSES, bueno, lo vamos a poder constatar. Entonces vamos a enderezar bien qué vamos a reclamar, a quién le vamos a reclamar y qué cosa. ¿Para qué? Para llegar al intercambio gráfico ya con todo este bagaje estudiado, con todo este bagaje preparado, estos actos preparatorios antes de hacer el intercambio gráfico. Porque recuerden que la demanda técnicamente comienza con, el juicio comienza con la demanda. Pero los que tenemos sola gastada en los tribunales, que no vamos más, sabemos que el 243 de la ley con otro trabajo me habla de la invariabilidad de la causa de despido. Y si yo me equivoco en el intercambio gráfico, después ya no lo puedo modificar. Entonces, el juicio no comienza con la demanda, sino comienza con el intercambio gráfico. Entonces, hay que hacer todo esto antes de poder hacer un intercambio gráfico. Luego, recolectamos los medios de prueba, analizamos la doctrina legal, aplicable al caso en particular, y a su vez tengamos en cuenta que cuando recolectamos los medios de prueba, nos constituimos en depositarios, conforme a esta resolución. La resolución 558 del año pasado de la Suprema Corte. Así que, cuidado, nosotros retengamos los medios de prueba, que no se los quede el cliente, lo tenemos que tener solo en el estudio. Luego, el tribunal nos va a decir, bueno, haga saber que ustedes son depositarios, obtenga un turno y traiga la documentación original. Ya cuando escribimos la demanda, vamos a practicar la liquidación. Para practicar la liquidación, lo que tenemos que hacer es buscar si, en este caso, el tope indemnizatorio, si lo supera o no lo supera, y, en su caso, invocar Bisotti, y a su vez, algunos dicen, no, yo no invoco, que me lo invoque el resto. Bueno, son puntos de vista. Y a su vez, en los accidentes y enfermedades del trabajo, van a tener que buscar el RIT aplicable a los 12 meses anteriores a la fecha de denuncia, y el mínimo dado por la nota GCP que la emite el Ministerio de Trabajo. Así que bueno, les recuerdo, vayan escribiendo sus consultas, así la vamos leyendo ahora, en breve ya empezamos a leer. La demanda. Bien, la demanda, lógicamente, y todos los requisitos de la ley 1557, que la 1153 son los mismos, la única diferencia que trae, que agrega, y me causa gracia, un hecho futurista, que es el inciso I, se constancia de haber comparecido y agotado con carácter previo la instancia conciliatoria en caso de corresponder. Esto es, léase, SECLO en provincia. Yo no estoy tan en desacuerdo con una instancia administrativa previa, optativa, no obligatoria, que funcione un poco mejor, que se le dé más infraestructura y demás, pero esto no está vigente, esto no existe. Había un proyecto en esa época, era el proyecto ICLO, que me parece que había perdido estado parlamentario y ahora volvió a tenerlo, me parece, no estoy convencido. Pero bueno, esto no, cuando ustedes lean la 1557, material que yo le voy a pasar a través del instituto, van a leerlo y van a decir, bueno, esto no, esto es un acto futurista, no está todavía vigente. Cuando redactan la demanda, tengan en cuenta varias cuestiones centrales. Agregar el documento de identidad, que antes no lo pedía, ahora hay que agregarlo al nuevo documento de identidad, del actor o el cliente, quien fuere. Explicar bien la legitimación, por qué reclamo, si estoy legitimado o no, porque si no estoy legitimado, por más que considere que tenga razón, no tengo el derecho a accionar o a ser demandado, entonces por más que tenga razón, no tengo el derecho a accionar, y va a ser lo primero que el juez va a evaluar. Y luego, tengan en cuenta algo, sean puntuales y claros con la redacción de los hechos.
redacten los hechos de manera clara, puntual. Algunos los redactan de manera cronológica, que el día tal, que el día tal. Eso es, tengan un poco de prosa, cuiden el idioma, escriban bien. Pero tengan en cuenta que hoy día la demanda se lee a través de la computadora, no se lee con el formato papel que teníamos antes de los expedientes y que me daban traslado a la cédula, venía abrochada las copias, faltaban copias y nos volvíamos locos en el tribunal. Hoy se lee todo de la computadora. A los jóvenes, a los millennials, les resulta más fácil de la computadora. A nosotros que nos cuesta un poquito más, pero no nos acostumbramos, la verdad que nos acostumbramos. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta eso, sean puntuales en los hechos, explíquenlos bien, que es lo que en los tribunales va a ser lo que más lean, la legitimación y los hechos. Si tienen que hacer un plan de condicionalidad, por supuesto, ya hay que hacerlo, hay que plantearlo y explicarlo adecuadamente. Pero los hechos es algo que los jueces y las juezas es lo que más leen, lo que más les interesa entender junto con el intercambio telegráfico. De la demanda van a haber tardado por 10 días para que conteste demanda, ya sea la 1153 o la 1557. Y en la comunicación de demanda nos otorga un traslado, que lo conocemos como segundo traslado. Conocido. Este segundo traslado no es para agregar y contestar y contestar. En la práctica se da esto, pero técnicamente no debería hacerse, está claro, pero en la práctica se da. Bien. Ahora, que se dé no significa que tengamos que estar contestando sobre la contestación, no. Lo que sí, si se incorporan nuevos hechos, que no son hechos nuevos, ahí sí puedo ofrecer pruebas, es distinto. Me traen, por ejemplo, y me dicen, no, yo juicio de despido, me dice, y el demandante me dice, no, yo ya le pagué, acá tengo el recibo firmado por el trabajador, ya le pagué la liquidación final y la liquidación por despido. Bueno, entonces podría ofrecer una prueba pericial caligráfica sobre eso. Ese es el nuevo hecho, no es el hecho nuevo, eso es distinto. Ahí sí puedo ofrecer pruebas respecto de esa cuestión puntual. Y tengan en cuenta que hoy día nos van a hacer saber que nos van a notificar con el autonotificable, que va a decir algo más o menos así, que bueno, que el escrito responde, documental, traslado y demás por estilo, ¿no? Notifíquese electrónicamente por medio del presente sin necesidad de otro instrumento. Y esto lo vamos a ver en nuestro portal de notificaciones electrónicas, y no vamos a recibir una cédula. Cuando veamos eso, ya al día siguiente estamos notificados, o martes y viernes, depende cómo lo disponga la propia notificación. Todos los traslados son por 5 días, excepto la relatoria y la revocatoria, que sigue manteniendo el plazo de 3 días. Esto ténganlo en cuenta. No vamos a hablar mucho de recursos porque se me iría muy larga la clase, muy larga la charla, pero todos los traslados son por 5 días, a excepción de declaratoria y revocatoria, que son por 3 días, y el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley o recurso de nulidad es por 10 días. Tengan en cuenta que el plazo ahí es por 10 días. Bien. Jorge, a ver si tenemos alguna pregunta o algo en el chat. Hola, bueno, Mariano, sí, ahí han escrito. Ah, perfecto. Bueno, a ver, una media larga. Le escribe Samantha, dice, ¿qué pasa con la resolución 67/2020, excepción de la suspensión de plazos administrativos, publicada en el Boletín Oficial el 28 de mayo del 2020, la cual exentúa la suspensión de plazos administrativos establecida por el decreto 298 del 2020 y sus prórrogas a los actos procesales previstos en los trámites de comisiones de actuación médica, actuaciones de las comisiones médicas jurisdiccionales y comisión médica central, dispuesto por la resolución de superintendencia que puedan ser cumplidos en forma total o presencial. Remoto o no presencial. Bueno, le contesto a la doctora Samantha Navarro. Es una pregunta de que la va a responder mejor el doctor Lantela, pero yo se la anticipo. La resolución 6720 decía que todo aquel que se vuelve, salió en agosto y empezó en septiembre del año pasado, cuando estábamos en plena época de pandemia. Que todos aquellos actos procesales, administrativos, perdón, no procesales, administrativos que se den en la comisión médica, que sean compatibles con el aislamiento, van a poder darse. No van a poder darse, por ejemplo, la revisación médica. Pero luego vino la salida del aislamiento a través del decreto 1033/20,
Y la comisión médica no adecuó su resolución al decreto. Entonces, los plazos empezaron a contarse a partir de noviembre. Entonces, no hay los plazos propiamente de la 6720, que con la resolución, creo que es de este año, que no está vigente todavía, la 2021, claramente lo explica y dice que la 6720 no está vigente, ya no está más vigente ni operativa. Así que a eso se refería, que cuente los plazos de 60 días y le aplique el silencio de administración y que vaya al juicio, sí, porque me imagino que la pregunta viene por ahí. Decime, Jorge, ¿qué otra pregunta tenemos? Sí, tenemos Mariano Álvarez. Buenas tardes. Para demandar a los socios de SRL que no le hicieron los aportes del trabajador, ¿dónde puedo averiguar quiénes son? ¿Puedo hacerlo con posterioridad del proceso? Gracias. Bueno, al tocayo y colega, Mariano Álvarez. Para averiguar, puede sacarse cualquier tipo de informe, no es necesario nada por el estilo. Puede entrar a la página del Boletín Oficial de la Nación y buscar por la sociedad responsable limitada, porque le habla acá de la SRL, las últimas que busque, como veíamos los expedientes antes nosotros, de atrás para adelante, que busque de atrás para adelante las modificaciones que hicieron al estatuto, las modificaciones sociales, y ahí va a surgir, o el estatuto constitutivo, el acta constitutiva, y ahí va a surgirle quiénes son los socios. Ahora bien, si él ya trabó la litis contra la sociedad, y no lo van a dejar ampliar la demanda contra los socios. Lo que podrá llegar a hacer es tramitar todo el proceso, y si la sociedad se insolventó inadecuadamente, usando la mora judicial o el motivo que fuere, lo que va a poder hacer es una extensión de responsabilidad, un incidente de responsabilidad en la sentencia, y lo va a tener que tramitar también en el fuero del trabajo. Así que por eso cuando hablaba de las modificaciones de los hechos nuevos, esta es la posibilidad que trae la 15.057 que no tiene los C53. La 15.057, los hechos nuevos, están pensados para este supuesto, de que en el medio del proceso se me insolventa la empresa, me desaparece, entonces traigo al proceso, antes de la vista de causa, por supuesto, traigo al proceso a los socios de la sociedad. Entonces los traigo y los que ejerzan su derecho de defensa durante el proceso, no posteriormente de un incidente. Sí, Jorge. Una última pregunta de Alejandro Álvarez. Pregunta que dice que tiene problemas con el audio y si vamos a subir la grabación del lugar, tengo entendido que sí. La grabación se estaría subiendo a YouTube del Colegio de Abogados de Salta y Campana. Bueno, perfecto. Por ahora nada más. Bueno, o los estoy durmiendo, o estoy siendo demasiado claro, así que voy a seguir compartiendo pantalla. Permiso, nuevamente. Cualquier pregunta me interrumpe. Bien, nuevamente la invitación a la ley de procedimiento, a la página de Facebook de la ley de procedimiento. Vamos a lo que debería ser la audiencia preliminar. Hoy día, si bien está vigente, no está operativa la de 15.057, la audiencia preliminar es una institución, un instituto del derecho procesal propiamente, que trae los procesos más avanzados, incluidos los civiles y comerciales, que los que ejercen el fuero civil y comercial lo conocen mejor que yo, y saben perfectamente que funciona adecuadamente. El legislador, cuando entra el proyecto de la 15.057, quita la obligatoriedad de la presencia del juez en audiencia preliminar. Sin embargo, hay actos procesales que solamente y nada más que solo el juez o la jueza van a poder hacer. Otro no lo va a poder hacer. Hoy día, con la pandemia y la modificación de los protocolos de trabajo, vemos que algunos tribunales de trabajo en la provincia de Buenos Aires llaman, una vez trabada la litis, audiencia de conciliación y de simplificación de pruebas por los medios telemáticos. O sea, Zoom, Microsoft Meet, el que fuere. La Corte tiene como programa oficial Microsoft Teams. Bien. Esta audiencia, en la práctica, se puede llegar a asimilar un poco a la audiencia preliminar, pero no tiene los mismos efectos, porque
queda a criterio de cada tribunal hacerlo o no hacerlo. Si a mí me llaman por teléfono a un tribunal para decirme, doctor, hablé con el abogado de la demandada, no tiene ofrecimiento, yo no lo veo, no sé quién me habla, no sé, denuncié mis datos, pero sé que me están llamando a un tribunal, me puedo imaginar, pero no es una audiencia preliminar. Es una audiencia que intenta acortar el proceso a través de la conciliación como elemento de paz social que trae la conciliación, pero no es una audiencia preliminar. Y tampoco es una audiencia de simplificación de pruebas. Entonces, pero sí, el tribunal está actuando de manera oficiosa, porque está intentando una conciliación, porque está intentando resolver un conflicto, un pleito, una controversia. Pasamos a la prueba. Bien. Los ofrecimientos de la prueba se tienen que hacer con los secretos constitutivos del proceso, o sea, la demanda y la contestación. Esto no se ha modificado. Ley 1153, ley 1557. Es igual. No se olviden de incorporar el pliego de posiciones cuando ofrezcan prueba confesional. No se olviden porque después no hay posibilidad de hacerlo, no es en Capital Federal esto. ¿Qué debemos probar? Bueno, vamos a probar. Los hechos que sean controvertidos, porque si no hay un controvertido, no tengo nada que probar porque hay reconocimiento. Los hechos que sean conducentes respecto a los hechos controvertidos, o sea, voy a probar aquello que tenga una conducencia, y que esté oportunamente alegado. Lógicamente se enfrenta alegado en el hecho nuevo, pero que esté oportunamente alegado, me refiero a que esté en la demanda o en la contestación. Si yo no lo ofrecí al hecho, no lo legué en la demanda, en la contestación, luego no lo podré invocar, salvo un hecho que yo no haya conocido y que tenga que sea esa excepcionalidad, porque el hecho nuevo funciona con carácter restrictivo, con carácter de excepción, que pueda ser ofrecido hasta el quinto día luego de producida la hasta el quinto día de notificado el auto de apertura de prueba. Los medios de prueba, bueno, son 7, no son los 6, son los 6 tradicionales más uno más. La documental o instrumental, la informativa, la confesional o la confesión judicial, la testimonial, prueba por excelencia en el proceso laboral, la pericial, en los accidentes también una prueba por excelencia, el reconocimiento judicial, que en mis años de experiencia nunca lo he visto, me han comentado, pero yo nunca me ha sucedido, y los otros medios probatorios, que son, nosotros en el Colpro le habíamos puesto los nuevos medios de prueba con la prueba tecnológica, le habíamos puesto. El legislador dejó tal cual, nosotros redactamos los artículos, pero le cambió el título, le puso otros medios probatorios, que es cómo llevar al proceso, que ahora lo vamos a ver, la tecnología. La carga de la prueba, o sea, ya sabemos qué tenemos que probar, cuándo alegarlo, qué probar y al cargo de quién está. El no hacerlo no trae otra consecuencia que la posibilidad de perder el juicio. No es una obligación, es una carga. El principio general está dado en el 75 y en el artículo 9, pero el artículo 75 es claro, el que invoca un hecho lo prueba. Y el artículo 9 es la excepción en el ámbito laboral a este principio del derecho civil, derecho procesal civil, pero no es que si yo no apruebo el juez me va a aprobar por mí. Es para cuando el juez tiene dudas, y solamente para ese supuesto de dudas del magistrado, de dudas de la magistrada. No es para subsanar los defectos probatorios. Porque la regla de manifestación, el indubio prooperario, lo dice claramente, es indubio prooperario. El prooperario proviene del principio protector. Artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. La excepción está, bueno, en la discriminación y en el acoso, que acá ya por tratados internacionales, de garantías propiamente, invierte la carga probatoria, y en el marco legal propiamente del Código Civil Comercial nuevo, en el artículo 1735 del Código Civil y Comercial. Bueno, en un segundito estamos bien. Peritos. Vamos a la prueba de peritos. Ante la prueba de peritos es igual, de 1 a 3, eviten ir a la asesoría pericial, porque la asesoría pericial claramente está desbordada por los fueros de familia y los fueros penales. Entonces traten de evitar ir a la asesoría pericial porque el expediente se va a demorar muchísimo. Y ante la ausencia de peritos, cosa que ha sucedido en el Departamento Judicial de San Martín, no había médicos,
¿Cuáles son las soluciones? Bueno, vamos a ir a la jurisdicción más cercana, San Isidro, Morón, por ejemplo. O, como lo vimos antes, un común acuerdo con las partes para que alguien haga las pericias. Y fracasado esto, vamos a ir a, la pericia se va a hacer en un hospital nacional, provincial o municipal, que es lo que hay que evitar. Los estudios complementarios que ordenen los peritos se van a poder hacer con el 1557 en forma privada, a través del hogar social o en hospitales públicos. Hoy día, con la pandemia, decimos claramente que los hospitales, ya sabemos que por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional está prohibido realizar otro tipo de estudios que no sean propiamente abocados a la pandemia COVID-19. Entonces, bueno, pero a su vez, tengan en cuenta que no son admitidos la práctica de estos estudios por las ART ni por las comisiones médicas. Esto, sépanlo, la ley lo prohíbe expresamente. La prueba informativa en la ley 1557, es el artículo 50, se va a diligenciar dentro de los 20 días, y cuidado, que cuando esté operativa esta ley, lo que puede traer es la caducidad de esta prueba, si no la activo dentro de los 20 días. Y como contrapartida, se le otorga el carácter de una prueba urgente, o sea, cuando una oficina pública reciba un oficio, tiene que contestar de manera urgente. El otro medio de prueba, que es el reconocimiento judicial, esto lo vamos a ver un poquito más rápido, ahora puede ser realizado solamente por jueces o funcionarios. Antes podía ser realizado por cualquier miembro del tribunal. O sea, yo no lo he visto, algunos de ustedes que tienen más experiencia que yo, pero lo he visto, me han comentado experiencias que no vienen al caso, pero para que lo tengan en cuenta nada más. Solamente puede ir el juez o funcionarios, o sea, el secretario o el auxiliar letrado. Incorporación de nuevas tecnologías, este es un medio de prueba importante que deben tener en cuenta. ¿Cuántas veces nos ha pasado en estos días que miran a nuestro estudio y nos dicen, me despidió por mensaje de WhatsApp? O vienen y me dicen, me comunicó que está embarazada por mensaje de WhatsApp. O me dijo que está enferma por mensaje de WhatsApp. Y tenemos que llevar ese mensaje de WhatsApp al proceso, al juicio. Y esta es la parte más difícil, llevarlo al juicio. Bueno, primero, yo mando un mensaje de WhatsApp, a mí me queda ese mensaje que yo mando. Tengo que retener como cuando mando un telegrama, a mí me queda. El que lo recibe, también lo recibe y le queda, no tiene que borrarlo. Primer paso central. Luego, lo que tenemos que hacer en intercambio telegráfico es decir, dado de que recibí de un número tanto, 11 tanto, el día tal, a tal hora tal, mensaje de WhatsApp que dice, y transcribe en textual lo que dice, lo intimo a que retenga ese medio de prueba. Intimo la contraria. Lo dejo plasmado en un telegrama. Lo intimo. Si quieren ponen también el dato del email, pero bueno, no viene el caso. Entonces lo intiman. Luego en el juicio van a transcribirlo en la demanda, van a tener los telegramas y demás, van a hacer una captura de pantalla del aparato, de la charla, la conversación de WhatsApp, por ejemplo, y van a pedir que en primera audiencia el secretario le certifique este medio de prueba. Todo esto es gratuito. Si no, o sea, es gratuito cuando esté operativo la ley. Ahora tienen que, si el tribunal le dice no, es no. Hay un comentario mío a este artículo que se dio en el Tribunal de Trabajo de Trenquelauquen y está comentado en la página de Facebook que les dije recién, en la ley de procedimiento, donde no le hicieron lugar. Pero ahí no era comunicación de WhatsApp, ahí era un parrillero. El colega, amigo mío, demanda a una parrilla y el actor era parrillero y figuraba en la página de Facebook, en todos lados de la página de Facebook, figuraba fotos de él y demás. Entonces pidió la certificación como medida preliminar de esta prueba y no le hicieron lugar. Así que tuvo que ir a la escribanía. Ahora, las consecuencias que esto puede llegar a traer si ese medio de prueba no aparece en el juicio. Bueno, está incorporado en el artículo 48, de la ley 1557, que tiene la redacción original de la 1153, el juramento del 39, tiene esa redacción original, con el párrafo agregado de que ese juramento no solamente es para los libros contables, sino también para aquel que invoque un nuevo medio de prueba tecnológico como es el que acabamos de ver.
Así que fíjense la importancia y lo duro que es, si se quiere, este tema. Así que cuando reciban mensajes y demás, retengan ese medio de prueba. La solución de posiciones, bueno, esto lo dije al comienzo. El intento de valerse de esta prueba deberá de juntar el pliego, la demanda o su contestación, o si no, se lo tiene por no ofrecido. Puede reservar, ampliarlo, pero para ampliarlo le van a pedir que esté presente. Generalmente los tribunales le piden que esté presente el absolvente, si no, no los amplían. Eso es un criterio según que otro tribunal. Y esta es una prueba, en mi visión, y en la visión de los procesalistas que realmente saben, es la prueba por excelencia, es la prueba de confesión. Pero puede ser la prueba más tonta. Porque si el demandado se siente y dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto, es perder el tiempo. Ahora, si el demandado no está preparado, si el demandado le da temor al tribunal, si el demandado se trata sobre, no está presente y se trata sobre hechos lícitos, va a quedar confeso. Entonces, fíjense la importancia que tiene, porque al quedar confeso, el legislador obliga al tribunal, obliga a los jueces, y le da a sentenciar conforme la confesión ficta, y a su vez, fíjense cómo sale del concepto de valoración probatoria de la zona crítica, y lo incorpora como prueba tasada. El legislador, en el Código Procesal, y en la Ley 57, en la Ley 53, le da un valor por excelencia que el juez no puede apartarse, salvo que se trate de hechos no lícitos, pero el reconocimiento de la confesión ficta es la prueba por excelencia. Entonces, por eso te digo que puede ser la prueba más importante como la prueba más tonta, si perdón la expresión, ¿no? El interrogatorio de las partes. Bueno, en este caso, la modificación que más sobre posiciones debería decirse haberse efectuado en los estados del juzgado. Dice, en los estados del juzgado debe haber, dice, eso lo vimos al principio, debería haber dicho Ministerio de Ley. Lo cierto es que no se hacen más las cédulas para que diga y se le pone arriba estado del tribunal, eso no se hace más, se utiliza el Ministerio de Ley, pero bueno, la ley dice que para citarlo al demandado o al absolvente rebelde, hay que hacer la cédula según la ley 57 y dejarlo a los estrados. La ley 53 sigue obligando que se notifique en el domicilio denunciado. Testimonial. Hasta 5 testigos más 3 suplentes. Al que tenga la suerte de que le traigan 8 testigos, lo va a poder rotar el día de la audiencia. Las exclusiones del Código Procesal no son aplicables porque el 425 es el tema de los parentescos, pero sí el juez, los jueces, van a interpretarlo más restrictivamente. Si declara a un familiar, o declara a alguien que tiene juicio pendiente, o declara a alguien que es acreedor o deudor, la interpretación, la valoración de esa prueba, que puede ser rendida en el juicio, pero va a ser una valoración mucho más restrictiva, de manera forzosa, porque no se trata de un testigo que pueda llegar a tener la objetividad que puede tener otro que no tiene ningún compromiso y no tiene ninguna exclusión propiamente. Llegamos a la audiencia de vista de causa. ¿Qué puede pasar? Puede pasar tantas cosas en la vista de causa. Bien, vamos a ver por lo menos qué pasa con los testigos, después vamos a ver con el resto. Se celebra con la Convención 57 con los testigos que están presentes. Con el 11C53 es el mismo criterio. Con las personas que estén presentes, el presidente del tribunal, acompañado del secretario, hará el auto de apertura de la audiencia de vista de causa. Eso dice el artículo 44 de la ley 11C53. El criterio es el mismo, con los que están presentes. ¿Por qué? Porque lo que empuja es el principio de celeridad procesal e inmediación. Eso es lo que campea por excelencia. Y por supuesto, la oralidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando el testigo notificado no asiste? Bueno, en la 15.000, la parte que le interesa la declaración de ese testigo puede desistirlo, la verdad que no me va a aportar nada, lo desisto, o puede insistir en su declaración. Si insiste, bueno, o asume el compromiso a que venga una próxima audiencia, o pide el auxilio de la fuerza pública. En la 15.057 van a poder declarar aquellos testigos que hayan asistido a la audiencia, por más que otro esté notificado y no haya asistido. Porque esa declaración va a quedar retenida. Fíjense la importancia que tiene debido de la VAR. Las audiencias se van a poder parcializar hasta 2 veces.
no más de eso. Entonces no se van a suspender por suspender. No es notifico al testigo, y el testigo no me viene, entonces suspendo. No, no porque me puede declarar el resto. Lógicamente, esto va a ser criterio de cada letrado, de cada letrada, si hago declarar a mis testigos o no. Ahora, yo soy abogado de la empresa, veo que la parte actual me hace declarar a los testigos, y yo digo, no, asumo el compromiso, lo hago para la próxima. Bueno, en la próxima, si no me vienen, los pierdo. No es que vuelvo, estaban notificados, ahora no me vinieron. No, los pierdo en la próxima. Entonces tengan en cuenta, porque acá lo que se intenta es acortar el proceso, no dilatarlo. La propia ley que lo acorta. Tengan en cuenta esto que es muy importante. Bien, ya vamos concluyendo. Hoy día tenemos la audiencia de vista de causa remota o semipresencial. La resolución 816, que modifica la 480, nos da la posibilidad a los jueces del trabajo, de hacer audiencia presencial o semipresencial o remota. Lo aconsejable es que ustedes, como abogados, hagan un ensayo con el cliente antes, a ver si funciona o no funciona el Microsoft Teams en el celular del cliente o del trabajador o el que fuere. Generalmente, cuando es presencial van solamente los testigos, y si están notificadas las partes, también las partes, y nosotros los abogados desde el estudio o de nuestras casas. Así que tengan en cuenta eso. Y con la que se me 57 no es optativo, es obligatorio que la audiencia quede video grabada. No se está dando que la audiencia video graba, pero todavía no se está subiendo, no se está haciendo pública el debate que se dé en la audiencia de vista de causa. Esto se lo dije en el día de hora fijados, en la audiencia de vista de causa. Bueno, el Tribunal de Trabajo 2 de San Miguel tiene esta cultura de leer las actuaciones de prueba, otros tribunales no lo hacen. El Tribunal de Trabajo 1 de San Miguel también lo hace, lee lo actuado hasta el momento de las pruebas ofrecidas y producidas. Se recibe la prueba oral, o sea, ya sea confesional, testimonial, y peritos si hubieran sido citados. Ya casi en la práctica esto no se da. La citación al perito generalmente se hace cuando se impugna la pericia y la audiencia está fijada muy próxima. Entonces se lo cita. Bueno, venite al día de la audiencia y explícame qué pasa. Se concede la palabra al Ministerio Público si hubiera asistido y si estaría presente. Es muy raro que esto suceda. En el Departamento de Avellaneda Lanús esto sucede. Porque está por la ley 653 disuelto el Ministerio Público en la intervención en los juicios laborales. Y luego, de finalizado todo este debate, se le otorga la palabra a las partes para que produzcan el alegato. Los interrogatorios de los testigos, algo que omití decirles, generalmente los hace el tribunal, los interrogan, los indagan de manera generalmente muy bien, que pocas tenemos que hacer nosotros, porque generalmente el presidente del tribunal que preside la audiencia y la dirige, lo interrogó de manera adecuada. Y si no, bueno, lo interrogó el vocal o lo interrogó el vicepresidente. Pero generalmente interrogan primero ellos, los magistrados, y después nos dan la posibilidad de preguntar a nosotros. Cuando nos toque el alegato, debemos ser puntuales. No tenemos que referenciarnos, porque a Fojas 2, yo puse... No, o sea, tiene que ser algo puntual, algo claro. Algo de decir, bueno, miren, ustedes lo vieron al testigo que dijo tal cosa, y yo dije a Foja 4 en la demanda que el trabajador prestaba tareas de 8 a 11 de la noche, y el testigo dijo que trabajaban de 8 a 11 de la noche, y acá hay declarada una jornada diurna. Por ejemplo, un caso que se me viene a la cabeza. Sean puntuales, muestren, porque ustedes tenemos la carga de la prueba, tenemos que mostrar, ese es el alegato de bien probado, mostrar con puntualidad, ser puntual. La sentencia en la ley 15.057, el sistema valorativo de la prueba es a través de la sana crítica. Esto se modifica de la libre convicción a la sana crítica. En sí no hay tantas diferencias, La realidad es que se trata de las dos caras de la misma moneda, no hay tantas diferencias, y sí difiere, como les dije, con la prueba tasada, por ejemplo, confesional. Pero sí va a tener que explicar detenidamente en la sentencia el juez de por qué hace lugar una prueba y por qué el lugar no hace la otra. Eso sí, la presidente va a tener que hacerlo.
En cambio, con la ley 1153, el veredicto y la sentencia, el veredicto va a ser dentro de los 5 días y la sentencia a los 20 días del veredicto. Puede dictarse ultrapetita, o sea, reclamé por 200.000 pesos y la sentencia salió por 500.000. Puede dictarse, no debe dictarse citra petita, o sea, reclamé despido y diferencias salariales, se ve la sentencia por despido y no por diferencias salariales. Y tiene que dictarse la sentencia respetando el principio de congruencia y progresividad. O sea, todo lo debatido, todo lo tratado, tiene que estar sentenciado al momento de dar la resolución final. Como le dije, la evaluación de la prueba es a través de la sana crítica, que cambia, apreciando la prueba rendida de acuerdo a la sana crítica. Esta es la diferencia central. Y para finalizar, así vamos a la parte más importante, al debate, algunas propuestas o bases, si se quieren, bases no es la mejor palabra, para una transición entre la 1153 y la 15.057. Bien. Una es no hacer nada, dejar todo así como está, y bueno, que Dios disponga, que algún día alguien lo haga, que sea lo que Dios quiera, qué sé yo, no sé, no hacer nada. Hay muchos que quieren hacer esto, yo no, ustedes me conocen, no soy partidario de ello, no hacer nada, no, yo creo que se requiere una nueva ley transitoria, pero lo vamos a verlo, pero no hacer nada implica esto, tener una ley vigente, no operativa, y una ley no vigente, una ley derogada, una ley abrogada, dándole una vigencia ultraactiva, por una resolución de la Suprema Corte. No es el legislador que dice, bueno, tal cosa, 1153 por un año, 60 días. No es eso. Es la Suprema Corte sin facultades para hacerlo. Otra propuesta, se los dije, es dictar una nueva norma de transición. Recuerden, cuando vos, Jorge, te acordarás, cuando se modificó el fuero de familia, cuando se modificó el fuero penal, la cantidad de leyes que hubo que ir dictando, porque las transiciones no eran sencillas, no son fáciles, porque uno planifica una cosa y no siempre sale lo que uno planifica. Y al Estado le pasa lo mismo, planifica algo y puede no darse. Entonces, podemos llegar a una norma de transición diciendo, bueno, hasta que se ponga en marcha, hasta que exista el órgano Cámara del Trabajo, porque hay que tomar los exámenes, hay que alquilar las casas, los lugares, o poner el lugar adentro del edificio de tribunales. O sea, hay que conformarlo. No es sencillo crear una Cámara del Trabajo, crear una Cámara en sí no es sencillo. Entonces, hasta que eso suceda, en la resolución 3199 se puede dictar otra resolución de Suprema Corte, donde, esta es una idea mía, aplicar el 73,43% de la ley 15.057. ¿Por qué? Porque el artículo 98 de la ley habla de estructura. Dice cómo se va a disolver el tribunal y se va a transformar en juzgados. De cada tribunal, de 3 jueces, vamos a ir a 3 juzgados. Perfecto. A San Martín le corresponden 18 juzgados del trabajo, San Isidro 21, ahí lo dice cuánto corresponden a cada departamento judicial. Pero que esto va a darse cuando esté creada la Cámara. Bien. Pero estamos hablando de estructura, no estamos hablando de proceso. ¿Por qué me tengo que perder todas las mejoras que me trae la 15.057, que está vigente, y que la Suprema Corte me dice que no está operativa? Si la puedo aplicar aún con el sistema de tribunal. Con el sistema de tribunal puedo aplicar el 73,33% de la ley 15.057. Lo que no voy a poder aplicar, lógicamente, son el recurso de apelación y el recurso de queja por apelación denegado, porque no tengo Cámara. Esto es claro. ¿A dónde voy? Si la Suprema Corte no es una Cámara, es una Suprema Corte que es extraordinaria. No, bueno, pero el resto sí lo puedo aplicar. Entonces esto se puede hacer una norma de transición, o lo puede hacer la misma Suprema Corte. Bueno, dictar una nueva resolución por parte de la Suprema Corte diciendo, hasta que tengamos conformado, vamos a aplicar el 73,73% de la ley, que son 77 artículos de 105 que son. El 105 dice comuníquese al Poder Ejecutivo, o sea, 104. Fíjense qué importancia tiene. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no se puede? O sea, si la Suprema Corte se arrogó facultades para dictar
una resolución 3199 también puede dictar una nueva, diciendo, bueno, a ver, analizamos y nos damos cuenta que puede estar vigente todo esto, que mejora el proceso. Que mejora el proceso. Eso es, claro, con la estructura del tribunal mejora el proceso. No es lo mejor, y no es lo mejor, lo mejor es juzgado y cámara. Pero bueno, hasta que se conforme la cámara, podremos ir mejorando ya desde ahora. Combinar estas opciones, estas posibilidades, que haya una ley, que la Suprema Corte lo ponga operativo, o sea, combinar esto. Porque si ya existen, y ya coexisten la 15.057 con la 11.653, ¿o acaso no utilizamos el artículo 2J y el 103 de la 15.057? O sea, la Suprema Corte eligió que sí, que no de la ley. De hecho, el legislador, cuando dicta la norma, al 2J y al 103, le da efectos retroactivos a partir de la sanción, que fue en noviembre del 2018. O sea, el artículo 2J y el 103, perdón, no fue la Suprema Corte, pero sí, la Suprema Corte lo mantiene, fue el legislador que le dio a esta ley 15.057 efectos retroactivos respecto de esos dos artículos. Fíjense la importancia, porque saben que por el artículo 5 del Código Civil y Comercial, la ley está, si no dice nada, va a estar vigente a partir del 8º día de su publicación. Pero si no dice nada, si lo dice, es el legislador el que pone la fecha de cuándo empieza a estar vigente. Esta ley 15.057 está vigente a partir del 3 de febrero de 2020. A excepción del 2J y 103 que está vigente a partir de la sanción. Y la sanción fue antes. Porque el proceso de formación de leyes es eso. Ingresa una ley a una cámara de origen, luego se aprueba, luego se pasa a la cámara revisora. Cuando se dice la cámara revisora es ley, esa es la sanción. Cuando se aprueba, es ley. Y eso cuando se dijo es ley fue en noviembre de 2018. Y desde noviembre de 2018, la Suprema Corte con el Ministerio de Justicia tienen 5 años para llevar adelante la transición. 5 años. Ya pasaron más de 2 años. Así que ojalá que lleguemos. Pero si no llegamos, o aún llegando, ¿por qué tengo que esperar estas mejoras que se introducen en una norma procesal adjetiva? Esperar a los 5 años. ¿Por qué tengo que esperar eso? Si no implica nada, si no trae problemas. Esto antes de que exista, este es un artículo mío, de que antes que se dicta la resolución 3199, salió en la ley el martes 26 de noviembre de 2019. Y la resolución 3199 de la Suprema Corte es de diciembre del 2019, o sea, después. Donde explico, ensayo, la transitoriedad, vigencia y consistencia entre las leyes, 1153 y 15.057, y donde traigo un cuadro, que es esto, 73,33%, de qué va a estar vigente y qué no va a estar vigente. Es eso. Bueno, para concluir, tengan en cuenta algo. Cualquier reforma que se intente, a cualquier fuero que se le quiera hacer, requiere de 2 elementos centrales. La política y la plata. La infraestructura, el dinero. Si uno de estos dos no está, se hace muy cuesta arriba. No digo imposible, pero se hace muy difícil. Si tenemos las mejores intenciones, tenemos el dinero y no tenemos la plata, es difícil. Pero recuerden que el 73,43% no requiere un peso. Perdón que vaya y venga con el PowerPoint, es un poco desprolijo, pero recuerden, los 73,43% no requiere de un peso por parte de la provincia, porque no tiene que crear la Cámara, no tiene que crear y no tiene que disolver nada, no tiene que crear nada. O sea, lo pone ya en vigencia, a partir del 1 de julio, si quiere. Y sin impulso político, lógicamente, no va a ser ley, esto es claro. Aunque no nos demos cuenta, estamos en una etapa histórica del fuero. Más de 70 años han pasado con tribunal de instancia única. Y aquel legislador que tenía a Domingo Mercante como gobernador de la provincia, que dijo el legislador en la Asamblea Legislativa en el año 1946, para empezar está bien, no se hubiera imaginado nunca que iban a pasar más de 70 años sin tener una Cámara del Trabajo. Esto es claro, no se lo iba a imaginar.
Pero esta transición es histórica, porque el día de mañana, si Dios quiere, cuando yo ya esté jubilado, ya sea grande, me voy a acordar. ¿Te acordás cuando en el 2020, en el 2021, 2018 ibas por los colegios de abogados medianos a dar charlas sobre la Constitución 57? Y la transición, que no fue fácil, que fuimos, venimos. ¿Te acuerdas? Pero les reitero, y les vuelvo a dejar la pregunta, porque es mi deber como docente dejar preguntas y no respuestas, porque es mi deber, o mi visión más que deber, dejar el pensamiento crítico, forzar el pensamiento crítico. ¿Qué abogado, qué abogada que se dedique al fuero de familia quiere volver a los tribunales de familia, a los tribunales de instancia única? Les pregunto, les dejo esta pregunta, ¿no? Tienen que poder respondérmela, porque es una pregunta que busca el pensamiento crítico. Es mejorar el proceso, no más que eso. Fíjense, no más ni menos que eso, mejorar el proceso. No estamos en contra de los jueces, no atacamos a ningún juez. El juez no es como nosotros. El juez laboral no, o cualquier juez no puede decir, no, yo no atiendo esto. A mí me entra el estudio de algo que no me interesa y le puedo decir, no, lo elijo. El juez no puede elegir. No puede elegir el proceso, lo tiene que sentenciar igual. Por eso el volumen de trabajo a veces es muy importante y como lo decía Brito Peret, en el 77 ha superado la realidad. ¿Saben por qué? Miren. Y con esto concluyo. Se hace necesario crear un proceso no para jueces y abogados, sino para el ciudadano, litigante y justiciable, mejorarlo. Lo explica Sentís Melendo, que lo referencia, lo explica Rivera y lo cita Sentís Melendo. Pero el proceso no es para que nosotros los abogados estemos más cómodos. No es para eso. No es para que los jueces estén más cómodos tampoco, ¿no? O que alguno esté mejor o que esté peor. No es para eso. Es para el justiciable. Es para que tenga una respuesta en tiempo oportuno. Es para que sepan con qué ley van a ser enjuiciados si deciden hacer la empresa con juicio laboral. Es eso, que lo sepan. A ver, ¿con qué me van a enjuiciar? ¿Me van a enjuiciar en un juzgado? ¿Me van a enjuiciar en un tribunal? ¿Me van a enjuiciar en un tribunal con la ley 1557? ¿Me van a enjuiciar en un tribunal con la ley 1553 que está derogada, pero que está vigente y ultraactiva? O sea, que lo sepan. Mejorar el proceso. Saber todas estas mejoras que hemos visto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque estoy persuadido que un proceso judicial mejor en la provincia de Buenos Aires es 100% posible, pero 100% posible, no 99,99, no, es posible, se puede hacer, no va a traer complicaciones, se puede hacer. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por estar presentes al Colegio de Abogados Zárate Campana. Dejo de compartir pantalla y las consultas, Jorge, que me quieran hacer, a ver si tenemos. A ver, ahí estoy habilitándome nuevamente. ahí está, Jorge. Bueno, a ver, arranco. Alejandra Álvarez, que es una primera pregunta, dice que no entiende, a ver, porque existe Alejandra Álvarez con la pregunta. ¿Tengo un problema con el audio? No. Bueno. Alejandra Álvarez, que no entendí la contestación, si la pueden tipear en el chat. No, lo que les está respondiendo es que seguramente va a estar grabado en el YouTube del colegio. Pero bueno, veremos si se lo podemos escribir. ¿Cómo lo incorporamos al sobre? Dice, ¿cómo Graciela Cuba? ¿Cómo lo incorporamos al pliego que antes era el sobre? El pliego de bueno, a Graciela Cuba primero le digo feliz cumpleaños, porque somos amigos de la infancia. Ustedes le dicen Graciela Cuba, yo le digo Gachi. Pero bueno, usted dígale Graciela Cuba. Así que feliz cumpleaños para ella. Y gracias por estar presente a ella aún en su cumpleaños. La verdad que, Gachi, en tu cumpleaños, estar escuchándome a mí, che, bueno. El tema de tenés que pedir que se reserve, que no se ponga en no público, digamos, no que se reserve, que no se ponga en no público. El problema es que a mí me han dicho en Florencio Varela, me han despachado que no podían hacerlo. Igual había hecho 2 preguntas, no era nada del otro mundo, pero me han dicho que no podían hacerlo, me llamó la atención, pero como eran 2 preguntas, pero hay que pedir que se ponga no público el pliego de posiciones, pero no tiene que estar en la demanda, porque si no, no pueden separarlo uno, tiene que hacerlo en un archivo aparte, tipo en PDF, con la firma de la parte, por supuesto, y que ese archivo no sea público.
Dice, ahora que esta operativa la podemos invocar igual para el no de lo tecnológico, para el no de lo tecnológico. Bueno, explicarse, referirse a lo mismo y entiendo Mariano la explicación, sí. Hacer un archivo y que ese archivo tiene que ser público. Perfecto, se entendió. Ya. Me parece que no he entendido, si no, retomamos. Muchas Sí. gracias, muy claro, muchas gracias Mariano. No funciona bien mi audio. Por favor, no, nada más. Ha sido muy claro, evidentemente, doctor, no hay más preguntas. Bueno. No sé si lo dormí a todos o fui demasiado claro. Ojalá las dos cosas juntas, porque es hora de la siesta, así que bueno, ya es hora de levantarse de la siesta. Así que, la veo la doctora Carmen del Vecchio, un saludo para vos y la gente de San Nicolás, Carmen. Muchas gracias por estar presente. Lo veo el doctor Lantera, muchos compañeros del Colproa y muchos amigos. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes. Me despido. Les agradezco nuevamente al Colegio de Abogados Zárate Campana, a la Fundación Sijuso, por la invitación, por tenerme presente. Para mí es un orgullo que me inviten. Para mí es algo hermoso. Así que les agradezco nuevamente. Dios quiera que podamos hacerlo de manera presencial lo más rápido posible. Dios quiera que podamos volver a juntarnos y hablar y tomarnos café y quejarnos y abrazarnos y besarnos. Dios quiera que sí. Les agradezco a todos. Bueno, Mariano, muchas gracias. Nosotros muy agradecidos acá en el colegio y en el Instituto de Derecho Laboral. Así que, bueno, más preguntas y será hasta la próxima exposición seguramente. Gracias. Gracias a todos por participar. Gracias, entonces. Hasta luego.